Bueno, pero no traje una película, me traje un libro que vamos a proceder a mostrar, que es este. Un libro de Jonathan Rosenbaum, que es una recopilación de artículos y trabajos de su vida. El nombre de Rosenbaum les debe sonar, me imagino. Y este es un libro que se acaba de editar en castellano. Es flamante, salido de 2018, Ediciones Montermoso. Bueno. En realidad esto es el libro salió en 2010 en edición de la Universidad de Chicago, así que bueno, es un libro y los artículos abarcan muchos años de la carrera de Rosenbaum, 30 años de carrera y artículos del 70 y pico, etcétera. No sé si lo han leído a Rosenbaum. Yo lo pensaba leer porque me resultó interesante para este curso por el título, ¿no? O sea, Adiós al cine, bienvenida a la cinefilia. La cultura cinematográfica en transición. En realidad, este es el título del primer artículo del libro, que está escrito en publicado en Traffic, no sé, no dice, en general dice, 2004, o sea, es un artículo que tiene ya 14 años y bueno, y tiene un título muy atractivo porque, bueno, la cultura cinematográfica en transición, el tipo empieza a pensar en la época de que ya la gente no va al cine, que el cine se mira de otra manera, es el auge del DVD, es un punto neurálgico del DVD ese año, en que todavía no se bajan películas, en fin, o sea, estamos en ese... y la casualidad, digo, estas cosas son increíbles. Hay 2 artículos en este libro sobre Luc Moulet. O sea, extrañamente, yo tenía el libro, me lo había mandado a la editorial y lo tenía en casa y dije, bueno, lo voy a mirar para el curso y hoy, en realidad pensaba hablar de este primer artículo y hoy lo empecé a mirar un poco más y me encontré un artículo muy largo, pero muy largo sobre Luc Moulet, y otro artículo más corto, posterior. El primer artículo este es uno de los artículos más largos de página 64. Es a la recherche de Luc Moulet, se llama el artículo, o sea, en francés, en el original inglés, ¿no? Y es un artículo a ver cuánto tiene, artículo de 20 páginas casi, donde él descubre a Moulet en el año 77, un artículo publicado en la revista Film Comment, una revista americana, y originalmente revisado en julio de 2009, supongo, y es muy curioso que Rosenbaum elija a Moulet, digo, en este artículo como un emblema de un cine que él quiere defender, ¿no? Conviene decir algo sobre... Y después hay otro artículo muy posterior, a raíz de una retrospectiva que hicieron de Moulet en el Lincoln Center, un lugar así, que es mucho más corto. Pero en esta época, bueno, todavía Moulet no había hecho la película que vimos acá, recién empezaba, tenía 3, 4 largos y algún par de cortos, y era un desconocido, ¿no? O sea, muchos de ustedes, quizá la mayoría, nunca han oído hablar de este hombre. Tanto mejor, dice, porque ahora les va a decir que la importancia que tiene Moulet para el cine. Es curioso ver cómo era el mundo en el 77, ¿no? Cuando en el 77 no había DVDs, en el 77 no había otra manera de ver las películas que en un cine, y dice que mucha gente hablaba de películas que no había visto y que eran importantes para su vida. Entonces dice, por ejemplo, en una gran universidad estatal aún circulan historias sobre la única vez
que algunos estudiantes lograron ver media hora de Out-One Spectre, la película de 252 minutos de Rivet, que seguramente pasó Rosenbaum, que era un fanático absoluto, desde que yo lo conocí, no paraba de hablar de Out-One, una película que no sé si ustedes han escuchado nombrar, pero es una película de 14 horas, antes de La Flor. Pero esta es la versión corta de Spectre, tiene dos versiones, una de 14 creo, o de 11, en realidad no sé si son 14 o 11, y tiene otra de 8, pero bueno, es una película maldita que recién se terminó o sea, nunca se vio una vez en una exhibición y después media hora acá y fragmentos allá, y hace 4 o 5 años recién se conoció la versión definitiva, ¿no? O sea, la primera versión se conoció. Había hecho unos años antes una versión más corta y después hizo la versión completa de Out-One. Out-One es una película monumental, o sea, es una película más grande de la historia del cine. Es una película clave de la Nouvelle Vague, del mayo del 68, de todo lo que uno quiera, está ahí. Y bueno, si pueden, véanla porque... O sea, sí, debe verse. Sí, no sé quién lo sacó, si Criterion, no. No. Sacó, sí. Otra editora, pero sí está editada. Quiero decir, hay un mundo sobre el cine, la cinefilia, o sea, por ejemplo, el culto de Out-One que lo inventó Rosenbaum, ¿no? O sea, en algún momento dice, el cine necesita leyendas, y bueno, una de las leyendas es Moulet, dice, necesitado de un emblema, un agente provocador y un chivo emisario ejemplar de un cine legendario que debería, sin discusión, ser infinito y estar en expansión. Nomino la figura de Luc Moulet, santo patrono del film de vanguardia de clase B. Que haya o no alguien decidido a secundar la moción no viene al caso. O sea, ustedes vieron la película de Moulet, le va muy bien esa idea de que es un cineasta de vanguardia clase B. O sea, la diferencia entre las películas de Godard y de Moulet. Moulet tiene una película en la que él se muere, simula que se muere, creo que es de Moulet, y para que hablen de él, y justo ese mismo día se muere Godard y se le arruina completamente el programa. Y él un poco entró en los Cahiers de Cinema en el año 57, por ahí, porque era muy admirador de Godard y de Rivet y de Truffaut y de todo, y un poco siempre estuvo a la sombra, pero era como la versión, él decía, con la versión proletaria de Godard. Godard era un burgués suizo y Moulet era hijo de un cartero o algo por el estilo, y siempre su cine tiene esa impronta de lo popular, lo grosero, lo chabacano, etcétera, mezclado con ideas geniales y con una especie de comicidad un poco grotesca muchas veces, sobre todo en las primeras películas. Y este personaje, por alguna razón, Rosenbaum se engancha con el cine de Moulet y también con otros directores de un modo personal. O sea, hay algo muy raro en Rosenbaum. Es el único crítico que yo conocí que tenga este perfil. Rosenbaum nació en el 43 en Florence, Alabama. Florence es una pequeña ciudad de Alabama, y familia judía, de mucha guita. Hay una casa de Frank Lloyd Wright que se llama la Casa Rosenbaum, que era donde vivía la familia de él, y también de un mundo ligado al cine, porque el abuelo tenía una cadena de cines en Florence y 2 o 3 ciudades más. Pero además estuvo en el centro de cosas en los años 60, por ahí. Una vez no sé si ustedes, alguno le interesó o le interesa el soul o tiene alguna información sobre el tema. Hay un lugar que se llama Muscle Shoals, que es un estudio de grabación donde Stax llevaba, y otros sellos, todo el sello Fame ahí, donde llevaban a los grandes artistas negros, como Aretha Franklin, por ejemplo, a hacer música, a grabar los discos con una banda de soporte blanca.
o sea, en medio de Alabama. O sea, es una de las grandes locuras de la historia claro, o sea, del lugar hiper racista. Bueno, y ahí empezó la fusión, digamos, la fusión del soul y las primeras bandas, las primeras cosas mixtas, y todo eso funcionó muy bien. Y hay un libro que habla de todo esto, que no me acuerdo del autor, ahora un tipo que muy bueno, que escribió sobre el soul, sobre el blues, y tiene una trilogía de libros que son fantásticos sobre. Y hay una foto de uno de estos tipos de Muscle Shoals que dice Alvin Rosenbaum. Y yo le pregunté una vez a Rosenbaum que si tenía algo que ver con este Alvin Rosenbaum, y me dijo, es mi hermano, pero yo no me hablo con él hace 40 años. O sea, el tipo es el hijo de un empresario judío en Alabama, dueño de cines, y que un tipo que siempre negó, se va a Nueva York, joven, estudia en la universidad, después vive en Europa, vuelve, va a California, etc. Y hasta no tiene ningún rasgo de acento sureño. Rosenbaum ha negado totalmente esa historia, su pasado, Flores. Lo único que él rescata de su vida en Alabama es el cine. O sea, que él, como era el hijo del dueño, iba seguido al cine, incluso cuenta cómo iba a la noche a buscar la recaudación por los cines de los 3 pueblos estos donde estaba la cadena esta. Esto es muy curioso porque Rosenbaum es el mayor crítico autobiográfico que yo haya conocido. O sea, él, teniendo alrededor de 30 años más o menos, escribió su primer libro que se llama Moving Places. Moving Places es... y después escribió otro libro que se llama Placing Movies. El primero es la historia de su vida como cinéfilo. O sea, empezando por su vida con los cines de la familia y siguiendo por sus viajes y sus estudios y su relación con otros críticos, etc. O sea, el tipo escribe ese libro es brillante, es un libro, para mí es su mejor libro, claramente. Y es un libro que habla, Placing Movies es lo contrario, es un libro que habla de películas, es un libro de críticas. Este es un libro de la vida, cómo se gesta la idea la vida de un cinéfilo, cómo se construye the making of a cinephile, uno diría en inglés, o sea, cómo se hace un cinéfilo. El tono del libro es tan autobiográfico, que él en esa época era amigo de Susan Sontag. Y Susan Sontag lo repudió, no le habló más, porque dijo, una persona de esa edad no tiene derecho a escribir un libro de este tono autobiográfico. Pero eso es lo mejor que tiene, y lo mejor que tuvo siempre, porque es un tipo Rosenbaum es un tipo de una timidez extrema, una especie de freak alucinante, un tipo que tiene problemas con cosas elementales, como entender matemática, o sea, una vez me acuerdo que dijo, fulano se murió de un cáncer de pulmón, y eso que no fumaba. O sea, qué cosa tan rara, ¿cómo puede ser? O sea, el tipo no entendía la idea de una estadística. O sea, a ese punto. Y al mismo tiempo un tipo de una brillantez para todo lo que sea el cine increíble, ¿no? O sea, Rosenbaum escribió en The Village Voice, escribió en Comment, en Sight and Sound, escribió un poco en todos lados, en Cahiers du Cinéma, en Trafic, qué sé yo. Es uno de los críticos más respetados del mundo, y en 2 países básicamente, en Francia y en Estados Unidos, pero tiene siempre algo que solo un crítico americano puede tener, que es una ingenuidad a toda prueba. O sea, alguien capaz de contar la verdad hasta sus consecuencias más insoportables. Por ejemplo, en el primer artículo, que habla de cinefilia, cuenta que en una película que se llamaba Carta de Amor, el kit de prensa incluía una carta de amor escrita a máquina, y se la mandaban a todos los críticos. Y él se creyó que era cierto, que había una admiradora que le mandaba una carta de amor,
y ese creyó que era cierto, y cuando fue a la privada se dio cuenta de que todos tenían la misma carta de amor. Y el tipo lo cuenta como si es una cosa que a uno le daría una vergüenza, creo que me gustaría toda la vida, una cosa así. Y el tipo lo cuenta así de una manera muy, muy ingenua, muy, muy franca, y todo es así. O sea, por eso todas las películas todas las críticas están enganchadas con episodios de su vida, episodios de la vida cotidiana. Cómo la ida al cine y la vista de las películas todo tiene que ver con su vida cotidiana y con una mirada muy, muy, muy personal, en un sentido que yo no conocí en otro crítico, digamos. Es cierto que los críticos americanos son de usar la primera persona, cosa que nunca harían, que los críticos franceses siempre fueron muy reacios, que digamos, durante mucho tiempo estuvo casi prohibido, por ejemplo en la Argentina, usar la primera persona en la crítica. Creo que El Amante fue la primera revista de cine en la que se escribía en primera persona, porque digamos, simplemente ignorábamos esas tradiciones que eran las francesas en Argentina. Y toda la crítica americana se articula en torno a esa primera persona, ¿no? Y Rosenbaum es el tipo que la llevó a un lugar de más alta exposición, y una exposición, es muy curioso porque no se puede decir que el tipo sea arrogante en esa escritura, es una escritura más bien modesta, pero es una escritura comprometida con cierta forma de la verdad, que es la verdad de cómo se llega a las cosas, ¿no? Ahora, Rosenbaum es un tipo que defiende cineastas que conoce, o sea, prácticamente es muy raro que él se ponga o sea, está bien, conoce el cine de atrás para adelante, de adelante para atrás, o sea, todo el cine pre-Griffith, todo el mudo, todo, conoce todo, pero los cineastas que a él le interesa defender son cineastas con los que traba un conocimiento. Un caso es el de Moulet, ¿no? Y uno piensa que esa otra aproximación crítica es muy interesante y prácticamente en vías de desaparición o si uno quiere, más que en vías de desaparición, que no existió nunca, en el sentido de que convertirse en un portavoz del mundo de un director, o sea, seguirlo hasta en cada uno de sus cortos, en cada uno de sus largos, en cada uno de sus escritos, pero no como una cosa biográfica del director, sino como la idea de que un crítico puede interpretar ese mundo y exponerlo y no solo en esos términos, sino desarrollar ideas. Ese artículo sobre Moulet es eso, es una idea, es tomar a Moulet, su vida, cada cosa que hizo, y convertirla en una idea sobre el cine. O sea, sostener que cada director que a él le interesa es en definitiva una teoría sobre el cine, es un modo de entender el cine, y es un modo que excede a ese director, que en realidad pone en juego cosas del cine que son importantes y que solo a través de esa mirada sobre un director se pueden entender bien. Él fue uno de los primeros defensores de Kiarostami, por ejemplo, y acá hay una frase muy curiosa, yo la subrayé, y esto que les decía de Out One, cuando nadie la había visto, también tiene que ver con que el cine que importa es un cine secreto, es un cine que va a ser rechazado, o sea que fatalmente aquello que importa en el cine va a ser aquello que no se ve, o sea, va a ser aquello que el crítico y el cinéfilo tiene que descubrir, porque ese es su trabajo en la vida, el de desenterrar lo oculto, ¿no? Esta idea muy dura, digamos, casi se podría decir heideggeriana en un sentido un poco pedante, pero en un lugar dice, cuando él tiene una relación con una mujer iraní que vive en Estados Unidos y que es la que lo introduce a él en el cine iraní, en Kiarostami en particular. Y él ve las películas de Kiarostami anteriores a que Kiarostami sea conocido
en Francia y elevado rápidamente a la categoría de maestro, ¿no? O sea, el caso de la historia de Kiarostami es muy curiosa porque él era un tipo grande cuando dieron su primera película en Cannes, la película de la que imita, ¿cómo se llama? La del tipo que se le hace pasar por Mark Malbaf. O sea, bueno, pero eso es importante porque, digamos, es como una... digo, la idea de que en un país como Irán, que uno desconoce, hay una actividad primero una actividad cinematográfica importante. Esto es como decir, bueno, como reproducir lo que pasó en Japón con respecto a Kurosawa, Mizoguchi y Ozu, digamos, y Naruse y todos, digamos, o sea, pero eso era por razones, digamos, de guerra y de diplomacia y de circulación de las películas. La idea de que hay una cinematografía que existe y es desconocida, ¿no? Y la idea de que había una cinematografía en Irán, una cinematografía que atraviesa el periodo de la revolución, digamos, de los ayatolás, o sea, que viene de la época del Shah y después sigue en la época siguiente más o menos de la misma manera, y que es una cinematografía poderosa, una cinematografía donde hay no solo calidad técnica, sino cineastas con una profunda idea sobre el cine, sobre el mundo, etc. Irán es un país muy interesante, yo nunca fui, más allá de lo que se pueda pensar y más allá de la propaganda, ¿no? Hay un tipo que se llama Rafi Pitch, un cineasta que es hijo de un inglés con una iraní, tipo que ahora no puede volver a Irán, obviamente, tipo que yo conocí un poco por casualidad, amigo de Lisandro Alonso, porque se conocieron en esos festivales donde se emborrachan largamente. Y uno se da cuenta, hablando con esa gente, que primero que Irán es un país con algunas cosas parecidas a un país sudamericano, un país muy urbano, muy cosmopolita, muy complicado, sucio, lleno de tránsito, mucha gente, pero también con una gran cultura, con una tradición, digamos, que supera la de cualquier país, porque los tipos vienen del Imperio Persa y se sienten herederos de un lugar alto en la cultura universal. No es como... No son como los coreanos, que no vienen de ninguna parte. Estos tienen como sobre sí mismos la idea de que son parte de un imperio. O sea, hablar con un iraní como Kiarostami es como decir, guarda porque, guarda con meter la pata, no es un tipo que viene a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, ese descubrimiento de Irán, de Kiarostami, cuando el tipo dice, bueno, voy a ver las películas, conozco las películas anteriores. Hay una película iraní que Rosenbaum da en todos los lugares lo que puede y se la recomiendo profundamente, que es un mediometraje que se llama The House is Black, la casa es negra, que es un documental, la única película que filmó una poeta iraní, y es una película sobre un leprosario. Es una de las películas más extraordinarias de la historia del cine, es una de las cosas que Rosenbaum tomó como diciendo, como las defensas de los cineastas que importan, digamos, y que están ocultos por la historia del cine, ¿no? Esa película debe estar en YouTube, debe estar por ahí y vale la pena verla, es una cosa impresionante, o sea, es una película de una poesía que uno dice, bueno, este no es un país cualquiera, este no es un país, un país que es capaz de dar esto, es un país de otra dimensión, ¿no? Y tiene algo el cine iraní comparable al cine ruso, a algunas cosas de esa relación con una burocracia estatal y al mismo tiempo con una profesionalidad muy grande de los directores. Kiarostami hizo toda su vida, hizo películas porque estaba contratado por una asociación o una entidad que hacía cine para chicos, y desde ahí el tipo armó toda una cinematografía y puso el cine iraní en el mapa, digamos, ¿no? desde ese lugar. Entonces, a lo que iba es a que Rosenbaum se convierte en el defensor de Out One de Rivet, de The House is Black,
de Kiarostami, de Moulet, y de otros cineastas oscuros, y sobre todo de otros cineastas que no son americanos, porque digamos, el tipo tiene la idea de que el cine americano es un cine, o el espectador americano es un espectador insular, que solo está interesado en el cine americano y que nunca ha visto otra cosa, y por lo tanto, salvo en algunos cenáculos, en algunos círculos, el cine extranjero no existe. Entonces la idea y que el cine extranjero tampoco es lo que se da en Cannes, o las películas que son candidatas al Oscar, ¿no? De este puré de nacionalidades que tiene que ver con esta con lo que el público conoce, ¿no? Entonces, un poco el artículo Adiós al cine, bienvenida a la cinefilia, empieza diciendo que bueno, que el cine efectivamente, recordemos que es de 2004, ¿no? En la época es bueno, lo que ya se sabe, que se cierran las salas de cine, que empiezan a haber nuevas formas de mirar películas, etcétera, etcétera, y que resulta muy difícil decir lo que es el cine, porque ¿qué es el cine? O sea, ¿qué es el cine para un americano y qué es el cine para un francés? ¿Qué es el cine para un francés? Donde todas las películas desde hace muchos años se ven en la cinemateca y hasta en los cines de barrio, como vimos el otro día. ¿Y qué es el cine para un americano que no sale de ver las grandes producciones de Hollywood? Incluso que no ve siquiera las películas de cineastas más... o sea, ahí dice... Dark Star de Carpenter es una película mucho más importante que La Guerra de las Galaxias, y costó muchísimo menos, y eso es un poco también el trabajo sobre los presupuestos y sobre todo eso. Entonces el tipo dice, bueno, el cine se terminó, o el cine no es que se terminó, pero no se sabe lo que es. ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine para uno? En cambio, la cinefilia sí se sabe lo que es. La cinefilia, además, a diferencia del cine, que es una idea donde cada país tiene una idea distinta del cine, la cinefilia es una cosa compartida universalmente, y donde todas las mismas películas pueden circular como parte de esa cultura, ¿no? Entonces, este es un poco el sentido del título del libro. O sea que bienvenida, digamos, la cinefilia es la época de oro, donde todo sale en DVD, todo. O sea, hay un momento que toda la historia del cine está en DVD, y Rosenbaum piensa que ese momento va a ser eterno, y ahí es parte también de su ingenuidad política, etcétera, ¿no? En este artículo tan contradictorio, dice, bueno, he encontrado nuevas formas de la cinefilia porque nos reunimos, es la época de Bush hijo, y dice, nos reunimos en la casa para ver un documental que se llama La verdad sobre Irak, y bueno, estamos intentando destituir a Bush, y una buena forma de la cinefilia es que todos se reúnen en las casas para ver este documental contra Bush. O sea, de una ingenuidad política, digamos, que a uno lo desarma, pero al mismo tiempo esa idea de que es infinita una vez muerto el cine en su forma tradicional, y a pesar de todo lo que se perdió con las grandes pantallas y el Technicolor en una pantalla grande y todo lo demás, y la experiencia social, que es infinito lo que puede dar el cine. O sea, también ahí hay un optimismo casi mesiánico sobre el papel de la cinefilia como divulgadora o concentradora o cuidadora por un lado, de este saber universal y de apertura hacia todos los países y todos los mundos y todo lo que puede venir. Y claro, esto es Rosenbaum todavía tenía, bueno, por lo menos hasta hace poco, seguramente sigue teniendo, en una revista canadiense, el CinemaScope, una columna, una revista trimestral, una columna sobre DVDs, o sea, sobre lanzamientos en DVD, ¿no? Y claro, el tipo revisa cosas, qué sé yo, una caja con cine experimental húngaro de, qué sé yo, de los años 10, o sea, cosas que uno no sabe ni que existen, claro. O sea, y al tipo, como bueno, el tipo se compra, y como en Estados Unidos eso era posible,
que le mandaran o comprarse por precios relativamente baratos toda la historia del cine, o sea, la producción de DVDs y el análisis y la divulgación de esos DVDs era infinita, y que eso podía alterar completamente el futuro como decía el ejemplo que yo daba la otra vez de Fieschi, casi la idea oculta detrás de eso es que la cinefilia entendía de esa manera, descubriendo lo que está oculto, desenterrando lo menor, buscando aquello que los grandes estudios dejaron sin ver, que todo eso va a cambiar la historia del mundo, no solo la historia del cine. Claro, si uno piensa en lo que hablábamos al final de la otra charla sobre lo que pasa hoy con la gente que ya el DVD, que casi el DVD o el Blu-ray es una especie de cosas de museo, que la gente ya no... y sin embargo se abre de nuevo la misma posibilidad, es decir, dado que todo está de alguna manera online, ya ni siquiera, o sea, si uno lo mira del lado optimista, todo está por verse, porque está todo online, ya ni siquiera hace falta tener una cajita que lo edite alguien, alguien lo puso online y va a estar para siempre. También o sea que puede ser el truco de que todo lo tenga al alcance de la mano, así que nadie lo vea también. Claro, el exceso de información, que es como una especie de desinformación también, claro. Bueno, eso es lo que está pasando, de hecho, pero sin embargo, el cine está ahí. O sea, la idea de que esto trasladado a la época actual es la idea de que, bueno, finalmente, si no somos todos los buenos cinéfilos que deberíamos, no le podemos echar la culpa a nadie, porque digo, quiero decir, al principio uno decía, bueno, yo vivo en Argentina, bueno, qué sé yo, vivo en una ciudad de provincia, acá no llega ninguna película. Bueno, después empezaron a llegar los VHS, bueno, y ahora es como que es la aldea global, no hay diferencia de dónde uno esté para tener acceso a una película en internet. Entonces, este optimismo radical, digamos, hay una crítica de un optimismo radical que está enganchada de alguna manera con con la que estuvimos viendo nosotros en la primera charla sobre el optimismo también radical de los cahiers del cinema, que juntando ciertas puntas de la tradición y haciendo un cine nuevo, eso daba para revolucionar el cine y cambiarlo completamente. Pasa que es curiosa también la historia de la crítica en Estados Unidos, donde el país del cine, digamos, es el país donde más películas se han hecho. Bueno, probablemente en la India se han hecho más, pero no sabemos mucho de eso. Y también es el país donde la crítica ha sido importantísima. Probablemente en ninguna parte del mundo la crítica haya tenido ese peso sobre la recaudación durante muchos años, hasta que dejó de tenerlo, digamos, hasta que los estudios encontraron la manera de neutralizar la crítica y que el dinero se hiciera de otra manera, ¿no? Pero esa idea de que tal día se estrenaba la película y estaban todos esperando que salieran los diarios para leer la tradición del teatro y del cine, o sea, el mundo concentrado en Variety de alguna manera y en ese tipo y en las publicaciones diarias, ese mecanismo de la crítica hacía que los críticos tuvieran peso, tuvieran autoridad, tuvieran nombre, tuvieran prestigio, y tuvieran tal vez a veces algo que decir, ¿no? Desde ese mundo se arma el panorama crítico y la historia de la crítica un poco, ¿no? O sea, es la crítica ya no entendida como teoría, ya no entendida como idea sobre el cine, sino la crítica pura y dura de la reseña, o sea, del brillo en la reseña. Eso es lo que inventaron los americanos, o sea, que un buen crítico es un tipo cuyas reseñas son brillantes. Y en ese sentido, hace poco Rosenbaum publicó
Él en una época escribió en el Village Voice y le tomaron una prueba y bueno, le dijeron, bueno, mandá una nota para ver si... Bueno, y el tipo mandó una nota sobre una película musical que mostraba un nivel de erudición, no ya sobre el cine, sino sobre la música, lo que estaba hablando. Era una cosa que uno dice, uno se pone así chiquitito y dice, lo que sabía este tipo, o sea, lo que era la exigencia media de un crítico de un medio como el Village Voice, o sea, que no era cualquier medio, era un medio intelectual, un medio duro, un medio, digamos, donde habían escrito tipos importantes, de Mecas o Sarris, por ejemplo, ¿no? Y entrar ahí era como, para entrar ahí había que tener, no era como hacer el amante, digamos. O sea, eso eran tipos que sabían mucho, o sea, que tenían una cultura y una inteligencia y una comprensión del cine y la capacidad de escribir muy bien, además, ¿no? Entonces, esa historia, o sea, el cine en Estados Unidos se hace en dos ciudades, ¿no? Las películas se hacen en California, pero las críticas se escriben en Nueva York. Y ese mundo es el que, esa dialéctica, esa batalla es la que tiene, la que forma la opinión en el cine americano, ¿no? Y ahí cuando Rosenbaum empieza a escribir, hay en el centro de la escena, como uno podría decir, en el centro del ring, la batalla histórica entre Andrew Sarris y Pauline Kael, ¿no? O sea, esa es la gran disputa entre dos maneras de entender la crítica. Sarris, lector de los cahiers de cinema, propagador de la teoría del autor, autor de un canon y de un libro fundamental que se llama El cine americano. Es un libro donde hace su canon de los grandes directores, los que un poco menos grandes, los menos y los que están sobrevalorados, digamos. Sarris, no sé si ustedes alguna vez vieron ese libro, si escucharon hablar de ese libro, si lo vieron. Ese fue el primer gran canon de la historia del cine. O sea, es el primer libro que dice, bueno, estos son los buenos, estos son los más grandes y estos son los otros, ¿no? Haciendo un capítulo de los grandes. O sea, ahí está, en los grandes está Chaplin, Keaton, Lubitsch, Ford, Wells, o sea, son 10, no más de 10 directores, y después están los casi tan grandes, etcétera, y después están los sobrevalorados, John Huston, por ejemplo, o sea, cosas que eran muy duras de decir en una época donde Huston era un director muy defendido intelectualmente. Y bueno, y Sarris es un defensor de la idea de que un poco una frase que no sé qué crítico de Cahiers lo dijo, que el último plano de Fuller vale más que toda la obra de Huston, digamos, ese tipo de frases muy cinéfilas y muy representativas de la idea de autor. Y Pauline Kael hace exactamente lo contrario, se pelea mucho con Sarris, digamos, desde la idea de que las películas deben ser juzgadas de a una y que un director puede hacer películas buenas o malas, y en general con una actitud mucho más antiintelectual, aunque Sarris no era exactamente un intelectual, una actitud mucho más populista, una actitud que empieza con un libro célebre que es el libro sobre Citizen Kane, donde ella trata de destruir a Wells. O sea, de una manera casi, uno podría decir, con una mala fe absoluta, diciendo que en realidad Wells no hizo El Ciudadano, que lo bueno del Ciudadano está en Herbert Mankiewicz, el co-guionista, y que bueno, que Wells es un invento, digamos, ¿no? Entonces esa pelea, y ahí Rosenbaum toma claramente partido por Sarris y por Wells, del cual se convierte en uno de los grandes defensores. No sé si vieron el libro de Bogdanovich sobre Wells. Ese es otro libro que uno no puede dejar de leer, que es el libro de conversaciones con Wells
de Bogdanovich. Está en castellano, salió hace una edición hace poco. Un libro fundamental, o sea, es un libro que uno no puede ser un cinéfilo sin haber leído ese libro. O sea, los libros más fáciles de leer y más graciosos y más divertidos que se haya producido en el cine. Bueno, la primera edición de ese libro tiene el prólogo de Rosenbaum, que después Bogdanovich lo sacó y lo puso al final, no le gustó nada, etcétera, etcétera, pero era una introducción extraordinaria en esa primera edición, que la presté y nunca más la pude ver, debe estar en alguna parte. Pero bueno, Rosenbaum es un defensor así de Wells y de su potencia como director y como parte de una cultura culta, ¿no? Como parte de una cultura que tiene que ver con el teatro, con la literatura, con todo el cine, como parte de un mundo cultural, que es lo que él un poco viene a desmentir, ¿no? Que él es una crítica muy efectiva, digamos, su carrera transcurrió básicamente en el New Yorker, una revista que representa como lo más sofisticado de la escritura en Estados Unidos, ¿no? O sea, los grandes escritores han sido redactores del New Yorker. Y en ese, digamos, escribía muy bien y tenía como una maldad así muy expresada en frases muy como sarcásticas y digamos y en ideas así originales sobre las películas. El canon de Kell finalmente es bastante poco interesante porque le podía gustar más o menos cualquier película, y en el fondo la idea era la de ser parte de Hollywood, ¿no? Ella en un momento le ofrecieron ser guionista, se mudó a Los Ángeles, estuvo un rato y después se volvió porque no llegó muy lejos, ¿no? Igual la mayoría, creo que después de los críticos en Estados Unidos que aparecieron después, me parece que tomaron más el modelo de Cale. Sí. Al menos los más mainstream. Cale, o sea, así como uno puede decir que en Francia ganaron los Cahiers du Cinéma, en Estados Unidos ganó Cale. Pero hubo una minoría resistente que siempre que llamaban me acuerdo que tenía un amigo, un crítico de Boston, Jerry Peary, que llamaban los Paulets a los críticos los Paulets a los críticos, a los discípulos de Kell, pero además parece que ella los juntaba en la casa, les daba, los adoctrinaba y los tenía, y si se desviaban un poco los fusilaba, o sea, era como una especie de comité central de la crítica, pero efectivamente esa fue la forma de, y bueno, también, qué sé yo, tenemos a Javier Portafus, gran heredero de Pauline Kael, que digamos, un admirador de ella, y de esa manera de escribir muy libre, en el sentido de que no se sabe qué película le va a gustar, no se sabe qué va a decir de una película, y sorprender con ideas así cada vez que escribe una crítica, ¿no? O sea, como que quería reventar la película que todo el mundo amaba. Claro, sí, aunque sea pero no digo que Kael ni menos Portafus lo hicieran a propósito, sino que la idea de pensar al margen de los sistemas, de todo sistema, al margen de un sistema cultural, al margen de un sistema autoral, al margen de un sistema formal. ¿Pero sin marco teórico? Sí, o sea, Kael no tenía ningún marco teórico, pero Sarri tampoco. O sea, el estructuralismo no pasó por ahí. O sea, la crítica americana, el marco, lo que uno llamaría el marco teórico, lo que se estudia en las universidades y todo eso, nadie se enteró nunca. O sea, bueno, ahora sí hay muchos críticos académicos, en fin. Paralelamente a esta crítica se desarrolló todos los estudios académicos de género, de estilos, bueno, sí, todo lo. No Sí. como marco académico, sino como una teoría de ellos, digo, o si siguen una línea los de un lado o los del otro. Yo no veo ninguna de estas, ni siquiera en los Cahiers tampoco, digamos, ¿no? O sea, pensemos en la historia de los Cahiers. Es interesante la pregunta, digamos. Los tipos empiezan en los 50 defendiendo a una serie de directores. A una serie de directores americanos y a una serie de directores europeos. Los juntan y hacen una ensalada y dicen, bueno, esto es el cine que nosotros defendemos.
Hay algunas ideas de Bazin y esto, sobre la profundidad de campo, pero básicamente nosotros bancamos estos tipos. Y vos ves la revista y es eso. En los años 60 empieza a haber, hay una crisis, una gran crisis en una época en que en Los Cahiers los dirige Romer, y hay una gran crisis en la revista como diciendo, el cine no, le falta un marco teórico. Al cine le falta esto es caótico, es anárquico, es silvestre, si uno puede decir. Es una crítica que se hace desde ningún lugar y por lo tanto no tiene mucho valor porque depende de cómo se levanta uno cada día y dice otra cosa. Entonces vamos a buscar un marco teórico. ¿Qué hacen? En esa época hay un golpe de Estado en Los Cahiers. O sea, a Romer lo destituyen y toma la dirección Rivet. Secundado por los llamados jóvenes turcos 2, que son estos que nombré el otro día, los argelinos, y toda una corriente de izquierda que dice, bueno, ya basta con este cine, vamos a buscar a los intelectuales. Entonces van a entrevistar a Sartre, a Rob Grillet, a Levi Strauss, o sea, van y dicen, bueno, por favor dennos un marco teórico para lo que nosotros hacemos. Y al mismo tiempo nosotros estamos dispuestos a ir detrás de esta, o sea, a aceptar este marco teórico que es el estructuralista de esa época como referencia y construir nuestra crítica a partir de este marco teórico. Eso desemboca en el maoísmo pocos años más tarde. O sea, esto que estoy contando pasa en el 63, 64, y en el 68, 69 ya todos estos son maoístas y dicen, bueno, ya basta de hacer crítica de cine, esto es burgués, ya basta de poner fotos de los 70, principios de los 70, esto de poner fotos de las películas, ¿qué es esto? Nada, puro texto, ya no se habla de las películas, todo está subordinado a la política y después interviene el psicoanálisis. O sea, Lacan, Kristeva, hay una revista que se llama Tel Quel, que fue muy influyente en el mundo intelectual francés, y Cahiers se transforma en una sucursal de Tel Quel. Y ahí está todo el marco teórico que uno quiera. Lo que no está más es la crítica de cine, o sea, la crítica de cine queda completamente, hasta que no vuelven, digamos, de golpe, después de toda esa crisis, alguien compra los Cahiers y pone la dirección a Toubiana y a Serge Daney, que venía de toda esta, sobre todo Daney, de este marco teórico y de ser de izquierda radical, y dice no. Y hay una frase célebre de Daney que Bazin tenía razón, o sea, volvamos al cine. Y ahí reconstruyen la revista y la historia, bueno, después con distintas etapas, etc. Pero es otra etapa brillante de los Cahiers cuando viene Daney y de golpe dice, bueno, todavía se puede escribir de cine. Sin marco teórico, porque sí, el marco teórico, ¿qué es el marco teórico? Nada. Mientras tanto, el marco teórico sí es muy fuerte en los estudios académicos, es muy fuerte en las universidades, es muy fuerte en todos los círculos que tienen que ver con el estudio del cine, con las cinematecas, con la conservación, ahí todo está más o menos, es una constelación de instituciones que velan por cierta organización del cine. Y es cuando la crítica empieza a perder fuerza y a perder interés en Estados Unidos. Hay alguien que, hay algún crítico que dijo alguna vez, había una época en que el debate entre Sarris y Cale era lo más interesante, lo más hot que estaba pasando en la cultura americana. Estamos hablando de los 60, y después ya eso era como, ahora un crítico se ríe de eso porque los debates entre críticos no le importan a nadie, porque tampoco en particular no le importan al comercio. O sea, es irrelevante lo que los críticos digan o no digan sobre las películas. En esa época todavía estaba, detrás de New Yorker y del Village Voice, estaba Variety, y todo eso formaba parte de un mismo mundo. Y esto dejó de ser así en alguna parte del cuento, ¿no? Entonces, no sé a dónde fuimos a parar, o cómo llegamos acá. Vos, porque preguntaste por el marco teórico, ¿no? O sea,
Yo nunca... Pero lo que defendían en este caso Sarris y Cale, Kael, sí. Kael, Sí, no sé bien cómo. ¿eran opuestos? Y defendían cineastas distintos, y defendían ideas distintas. ¿Pero las ideas también eran opuestas o solo los nombres? Las ideas eran opuestas en el sentido de que hay un, digamos, hay un cierto romanticismo de los dos lados, ¿no? Hay una cierta idea épica del director, del gran director, del lado de Sarris, la idea épica bueno, digamos, uno piensa a John Ford como ícono de lo que es el gran director de cine, o Renoir, digamos, o Lubitsch, o Keaton, digamos, eso es el gran director. Y del otro lado hay la idea de, bueno, hay un fulano que hizo una película que le salió bien, otro le salió bien, hay menos teoría todavía. Hay menos teoría todavía. O sea, son ideas sueltas sobre el cine que no digo, Sarris de alguna manera trata de dar una idea panorámica, unitaria de su concepción del cine. Cale ni siquiera, o sea, más bien los libros de Cale son, salvo... Besos y tiros. Claro, salvo la... ¿Está todo librado al gusto? Eran besos y tiros. Sí, al gusto y al conocimiento. No, al gusto y al conocimiento. No era tan gustócrata que él tenía cierto principio. Sí, pero de honestidad, de cosas que se ven dentro de la película, digamos, ¿no? Claro, o sea... Intocable para Cale. ¿Cómo? Bien tocado. No, claro, es una iconoclasta, la idea digamos, de desafiar a los directores, claro. O sea, desafiar esa figura del director. Más importante que el director y que la bueno, sí, claro, la escritura, pero lo que sobrevive de ella es la escritura, porque es una escritura que desafía a la escritura cinematográfica, o sea, en algún lugar, o sea, eso, pero de teoría no. Además, los libros de Cale, salvo El Ciudadano, que es un libro bueno, es un librito también, no es un libro grande, son todas recopilaciones de crítica. O sea, no hay otra cosa, no hay un largo estudio sobre tal cosa ni nada. Digamos, Sarris dijo, bueno, la mina recopiló críticas y el otro hizo un canon. Y esas son un poco las dos grandes líneas. La idea está bien, en la escritura ganó Cale, que era más brillante, más... Por simple. No por simple, porque era sofisticada como escritora, porque era inteligente, era ingeniosa, era sarcástica, era original, la gente la leía porque hay una cosa de la lectura. También tenía Moulet eso como crítico, que la gente compraba la revista para leer a ver qué decía, para leerla, porque le gustaba leerla. O sea, ese es el atractivo de un crítico como escritor, que es otra cosa del atractivo de un crítico como orientador. O sea, la gente no leía las reseñas de Cale para decir qué iba a ver al cine, más bien era para leerla a ella, y muchas veces lo leían después de ver la película. O sea, este es el crítico como estrella como estrella literaria, podríamos decir, ¿cómo se llama? En resonancia con la tradición de su revista. O sea, porque The New Yorker era la revista donde la gente leía porque estaban las grandes firmas. O sea, porque los tipos, digamos, el tipo que uno quiera de la literatura americana, o casi todos han escrito ahí. Y además había toda una manera de escribir. La literatura norteamericana tiene 90% está basada en la escritura de New Yorker, o sea, en cierta idea es una idea literaria, ¿no? Entonces, digo, no sé cómo llegamos ni a dónde quería ir, pero... No, los puntos de vista que tenían Lazar y Cale a la hora de analizar una película. Sí, lo que pasa es que después de esos dos hay otro crítico americano, o entre esos dos, o más bien por arriba de esos dos, que es en el fondo la gran referencia de Rosenbaum, que es... el Alzheimer me está matando. Manny Farber.
Manny Farber es Manny Farber debe ser el crítico más difícil, más inasible que existió. Farber fue toda su vida pintor y también fue cineasta. Y escribió bastante poco, pero es de los críticos más, probablemente el crítico más fino que haya vivido. O sea, el crítico más, creo que vive todavía. Él tiene un libro, bueno, en castellano salió un libro que se llama Arte Termita y Arte Elefante Blanco, que es Editó Paidós. Sí, hace 1000 años, y después se editaron las obras completas, que no son muchas, y ya el título ese da una idea de a dónde está apuntando Farber, que es a la idea de que hay un arte grande, grandioso, importante, y hay un arte menor, incisivo, que como las termitas van corroyendo el plano y van creando algo ahí adentro que es lo que en definitiva es importante en el cine, ¿no? Las ideas de Farber son de una belleza, de una claridad, una vez que uno las entiende, porque son oscuras, o sea, la escritura es oscura, hermética, pero las ideas son de un brillo y de una simpleza extraordinaria, ¿no? Sobre ideas, por ejemplo, sobre la actuación, sobre el minimalismo, o sea, y Sarris es la verdadera referencia digamos, el crítico ambicioso, en realidad, ese tipo que quería ser como Sarris, digamos, ¿no? O sea, Rosenbaum Rosenbaum siempre tiene a Sarris en la mira y en un momento a Sarris, a Farber, y Farber lo convoca a la Universidad de California y le ofrece un puesto de ayudante de cátedra o de no sé qué, y eso lo cuenta ahí en ese libro, Moving Places. Y es muy interesante, digamos. Rosenbaum, como siempre, cuenta que Sarris lo llevaba para dar el examen para manejar, que lo bocharon 20 veces, o sea, era un inútil, y los problemas que tuvo, los choques con uno y con el otro, con Farber, etcétera. Insisto que es un libro fascinante. Creo que nunca lo trabajé en el castellano ese libro. Y es uno de los libros de cine más interesantes, y libros sobre lo que es la vida de un crítico más interesantes que uno pueda leer. Pero bueno, ese es quiero decir, hay algo sobre las construcciones de Sarris. Sarris tenía vocación de Farber, digo, Farber tenía vocación de arquitecto. O sea, si uno piensa en Sarris, piensa en el tipo que su objetivo era no equivocarse nunca en la apreciación de un director. Y si uno revisa, se equivocó muy poco, ¿sí? Prácticamente acertó en todo, o sea, en los buenos y los malos. Tampoco es que analizó una cantidad enorme de directores, y además el libro de él se para cuando Coppola hace su primera película, digamos, o sea, más o menos en esa época. O sea que es un libro que está acotado en el tiempo, está al principio de los 60, un poco más tarde. Pero Sarris es el tipo que ha construido las catedrales del cine, las catedrales de la crítica más pulidas, más transparentes, con menos residuos tóxicos. O sea, es una crítica de una pureza absoluta, y además de una casi de un cierto esoterismo respecto del cine, ¿no? Y eso es como una referencia en el sentido de que, bueno, de que hay algo de lo que no se puede dar cuenta, y de que el tipo, y que la escritura tal vez, y la escritura y la pintura y el cine y cierta cosa japonesa pueden dar cuenta de un poco de ese misterio, ¿no? Entonces vamos a volver a donde empezamos, con este libro. Y bueno, la idea de
acá, justo en la introducción, habla de los cines y dice que cuando era chico, el cine más grande que tenían la familia era el Muscle Shoals, que era el Shoals que estaba en esta localidad de Muscle Shoals donde estuvo el estudio de Fame y todo esto, lo que les contaba antes. Esa es una conexión que Rosenman nunca va a explorar. Y acá, digamos, un poco empieza a definir, digamos, ya que este es una serie de charlas sobre la cinefilia. Dice: si comenzamos a pensar la cinefilia menos como un interés especializado que como un tipo determinado de necesidad, una actividad que hace posibles cosas que de otro modo serían imposibles, empieza entonces a tornarse real la posibilidad de concebir un nuevo tipo de cinefilia en la cual el cine, en el viejo sentido, no desaparezca exactamente, pero sí se reconfigure, algo que después de todo ha sucedido con cierta constancia a lo largo de la llamada historia del cine. Entonces, digamos, es un poco esa idea, está rondando esta frase, de que la cinefilia excede al cine. Digamos que la cinefilia empieza siendo cierto interés, amor o no sé qué por el cine y termina siendo algo que lo excede y que apunta a otro lugar que no se sabe muy bien cuál es, pero que todo cinéfilo de algún modo reconoce como su secreto. Quiero decir, hay un momento en que uno habla de cine, y en un momento se da cuenta de que no está hablando de cine, que está hablando de otra cosa. Y esto le pasa a los críticos, me acuerdo de haber tenido esta conversación una vez con Frédéric Bonneau, que es un tipo que fue una estrella tipo joven, una estrella de Los Incorruptibles franceses, que fue uno de los tipos que Los Incorruptibles fue la revista que de alguna manera, con esa idea de juntar el rock y el cine, revitalizó la crítica en Francia y retomó la tradición de los cahiers. Bonneau es hoy el director de la Cinemateca Francesa, pero un día me acuerdo que estábamos en Cannes, altas horas de la noche, en el Gran Hotel, ahí tomando no sé qué, y de golpe nos encontramos diciendo, claro, porque pasa que el cine, lo que nos interesa del cine está fuera del cine. O sea, y esa es como el corazón de la cinefilia, es un poco lo que está diciendo Rosenman, de una manera también bastante hermética, porque cuando uno empieza a decir, bueno, sí, la cinefilia es algo que está más allá del cine, la cinefilia busca algo que está más allá del cine, y cuando empieza a decir qué es lo que busca, inevitablemente uno mete la pata o cae en una cosa completamente dogmática, o sea, decir, no, bueno, tiene que buscar, qué sé yo, la revolución proletaria, bueno, no, qué sé yo, digamos, ¿no? Claro, o sea, eso es más allá, cuando se expresa, se deshace. Es algo, digamos, como, ¿no? Como lo de San Agustín, ¿no? Si me preguntan lo que es el tiempo, yo lo sé, pero si tengo que decirlo, no lo sé, digamos. Es esa con la cinefilia crítica, con la cinefilia como esto que dice Rosenman, menos como un interés especializado que como un tipo determinado de necesidad. O sea, hay una necesidad que no es una necesidad de orden psicológico, sino una necesidad de orden estético, intelectual, o vaya uno a saber qué, o moral incluso. Y acá encontré una cosa que quería decir del cine iraní. Dice, habla de... Y aún dice, y aún cuando ya no podemos afirmar con la misma confianza nuestra capacidad de saber qué es el cine en todas sus manifestaciones y formas, así como nunca podríamos hacer esa afirmación respecto a la literatura del teatro, al menos sí admitimos que la historia integral no es igual a la moda y el acceso contemporáneo. Hoy somos, no obstante, lo bastante sofisticados para poder reconocer nuestra ignorancia en mayor medida que durante las llamadas edades de oro del pasado, como las décadas del 20, el 60 y el 70. O sea, aún durante la última de estas décadas, cuando Kiarostami ya
hacía obras maestras como El viajero y Dos soluciones para un problema, la mayoría de nosotros no sabía casi nada sobre el cine iraní. Pero hoy, porque sabemos que no sabíamos nada entonces, estamos en mejores condiciones de admitir que posiblemente pasen cosas de las que tampoco sabemos nada. Esto es una muestra de lo bien que escribe Rosenbaum, y también de esa idea muy curiosa de que había una ignorancia, que la cultura cinematográfica americana se edifica sobre la ignorancia del cine del resto del mundo, digamos, ¿no? Yo vi esta película cuando murió Kiarostami. Me encargaron un obituario y yo me di cuenta, como sin haber leído esto, que no sabía nada de Kiarostami, que había visto 3 o 4 películas, las que circularon en el mundo, las que estuve en Cannes el año que ganó la Palma de Oro, qué sé yo, con El sabor de la cereza, película que después se estrenó acá y ahí el nombre de Kiarostami se empezó a conocer, pero que no sabía nada de lo que había hecho antes de ser Kiarostami, digamos. Entonces empecé a buscar en lugares, pero esas búsquedas que uno hace en internet desesperado, y encontré esta película que se llama justamente Dos soluciones para un problema. Y es una película realmente de una originalidad impresionante. Trata de lo siguiente: en un colegio, un profesor está dando clase y se da vuelta para escribir en el pizarrón, y un alumno le tira una tiza o le tira algo, ¿no? Entonces el profesor saca a todos los alumnos y les dice, bueno, o confiesan quién es el culpable o los vamos a sancionar a todos. Entonces los obliga a los alumnos a delatar al que le había tirado la tiza, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Kiarostami? Va y es justo, él tenía pensada esta película antes de la Revolución Islámica. Entonces, va y empieza a preguntarle a las autoridades educativas, al ministro de Educación, qué opinan de que si está bien o mal que el profesor obliga a los alumnos a ser delatores. En el medio cambia el régimen y vienen los ayatolas y vuelve y sigue la película, o sea, sigue haciendo lo que tenía pensado, que es ir a preguntarle al ministro de Educación, que ahora es un tipo con un coso, el ayatolá fulano, y al otro que es el director de las escuelas, el ayatolá Fernando, y al consejero de la juventud, no sé quién, qué sé yo, y les pregunta a esos tipos, y a su vez le pregunta a los alumnos y al profesor, qué sé yo, y a los tipos. Y uno se da cuenta de que hay en esos primeros tiempos, todos piensan algo diferente. O sea, que 2 altos funcionarios del régimen, uno dice, lo más importante es el sistema, los alumnos tienen que aprender la disciplina, qué sé yo, y el otro dice, el Corán obliga está en contra de la delación, y eso que hace es una falta de respeto a Alá y a Mahoma y a no sé qué. O sea, y esa es la película, que por supuesto nunca se estrenó, pero digo, uno ve eso y dice, ¿esto de dónde salió? O sea, es un cine que uno nunca vio en la vida, y que toma un poco, o sea, si uno lo piensa un poco, tiene algo que ver con Memorias del Subdesarrollo, película, no sé si vieron alguna vez, película cubana hecha justo al principio de la Revolución, donde todavía las cosas se decían en voz alta y hay una cantidad de contradicciones muy, muy grandes entre los personajes, ¿no? Ahí si aparece, creo, Pino Solana diciendo un discurso todavía, pero bueno, o sea, y después este artículo termina de una manera bastante curiosa, porque se encuentra con una organización que se llama ELF, que es Extreme Low Frequency, que es un grupo de cineastas y de cinéfilos y militantes muy radicales,
que hacen un cineclub y que lo dirige un tal Travis Wilkerson. No sé si escucharon el nombre alguna vez. Es un tipo del cual se dieron películas en el Bafisi un par de veces. Y son películas que tienen como una connotación muy de izquierda, ¿no? O sea, no sé si vieron si escucharon hablar de Red Hollywood de Tom Anderson, si escucharon hablar de Tom Anderson, que es un otro amigo de... Toda esta gente está relacionada con el CalArts. Curiosa la historia del CalArts, que el CalArts es una California... la universidad es unas 3 grandes escuelas de California, digamos, y esta es la que creó Disney para crear animadores, y terminó siendo la escuela más vanguardista de todas las escuelas americanas, ¿no? Entonces ahí están esta gente que, o sea, como Tom Anderson, que hizo esta película Los Ángeles Plays Itself, que es una película que junta trozos de películas sobre la ciudad de Los Ángeles y da una idea de la relación entre el cine y la arquitectura de Los Ángeles. Es una película realmente, la vimos alguna vez en el Bafisi y es muy interesante de ver. Y también esta película Red Hollywood, que es una película sobre los 10 de Hollywood. Supongo que habrán escuchado hablar de los 10 de Hollywood alguna vez, los tipos que estuvieron en la lista negra, que fueron atacados por el macartismo y que los proscribieron del cine americano, los echaron. Entonces, hay un libro que escribió Anderson con Noel Burch, que la defensa de los 10 de Hollywood siempre fue una defensa, digamos, de inocentarlos, de decir que habían sido gente progresista, pero que habían sido acusados injustamente por la casa de brujas y qué sé yo. Y esta gente que es muy de izquierda dice, no, estos eran comunistas y sabían lo que hacían, y las películas, y el gran argumento, uno lo puede leer, por ejemplo, en los libros de Alcina Tevenet, que el gran argumento era que la influencia de estos tipos en el cine americano había sido nula, y que en realidad era toda una excusa para la casa de brujas, y que, bueno, finalmente eran inocentes. Y esta gente dice, no, estos tipos hicieron películas y guiones y cosas que de alguna manera tenían que ver con su ideología, y vamos a desenterrar estas películas, porque no son obras muy importantes tampoco, ni obras muy grandes las de estos directores y guionistas, pero bueno, escribieron un libro y tomando el señor hizo una película también con fragmentos una película con voz en off, con fragmentos de esas películas. Es muy interesante. Y esta sociedad de izquierda habla de una película de John Gambito, The Mad Songs of Fernanda Hussein, que estuvo en el Bafisi 2001, que se estrenó acá en Buenos Aires. Son los amigos de Rosenbaum, o sea, los que la banda de izquierda. Y era una película sobre un tipo que se oponía, una mujer que se oponía tenía un nombre árabe, y en el medio de las guerras del Golfo la perseguían, etc. Una película muy doméstica y muy rara, o sea, y de todas estas películas, la idea de que también hay un cine radical que se puede mostrar y qué sé yo, que todavía sigue dando que hablar en festivales, y y hay un manifiesto de esta gente que dice: el nuevo cine se esforzará por devolver la cultura popular a la propia gente. O sea, típico eslogan de la izquierda, que no sabe muy bien qué quiere decir, pero que de alguna manera tiene que ver con esta idea que Rosenbaum no sabe muy bien, o sea, en su especie de gran ingenuidad política, no sabe muy bien para qué lado, o sea, la idea que tienen estos liberales americanos, ¿no? O lo que uno llama los liberals, por oposición a los conservadores y por oposición a los radicals, que serían esta gente que está entre los liberals y los radicals, y que tienen la idea de que, o sea, no son estalinistas, digamos, gente que no dice, bueno, la Unión Soviética era un paraíso,
pero dice, bueno, hay circunstancias de censura, de persecución y qué sé yo en los Estados Unidos que casi hacen pensar en como el sueño del estalinismo, digamos, ¿no? O sea, esta posición política sobre un país que está equivocado y que marcha hacia el abismo. Y esta es una de las posibles derivaciones de una cinefilia que está esperando, una cinefilia mesiánica, ¿no? La idea de que la cinefilia quiere algo del cine que el cine hasta ahora no le dio, o sea, que quiere transformar el cine, que quiere creer que el cine es otra cosa. Y puede ser, digo, desde la revolución hasta la iluminación religiosa. Este punto donde la cinefilia se transforma no en su origen, que es la búsqueda de otra cosa, sino en su formulación, en la explicación de otra cosa, ¿no? O sea, como los Caillé en los 60 que iban a buscar su marco teórico y sus doctrinas estructuralistas como sostén de un mundo diferente. Entonces, digo, pero quería también volver un poco sí, esto fue bastante caótico, quería volver al artículo este de Moulet, que fue nuestro invitado de la semana pasada. Y una cosa muy curiosa acá que cuenta sobre que Moulet fue en realidad el autor de la famosa frase que el traveling es una cuestión de moral. O sea que en realidad la dijo al revés. La moral es una cuestión de traveling, y Godard lo dio vuelta. Y como una especie de devolución de favor de haberle robado la frase en el desprecio, Brigitte Bardot lee en La bañadera un libro sobre Fritz Lang y el autor de ese libro es Moulet. O sea, esto es muy divertido. Y habla un poco acá del estilo muy gracioso que tenía de Moulet para hablar de cine, que nunca se sabía muy bien dónde estaba parado, y dice, tiene que hablar de una de sus películas. Hay una película que se llama Los contrabandistas, que es una de Moulet que todo el mundo dice que es una de las grandes películas de la historia, que es mejor que ¿cómo se llama? Que los carabineros. O sea, es como una respuesta a los carabineros, pero se llama Los contrabandistas. Y entonces la describe con una mezcla de Duelo al Sol y Las damas del bosque de Bolonia, o más precisamente una mezcla de La pecadora de Shanghái y la ley del superviviente, una película de José Giovanni. O sea, todo lo que hacía Moulet continuamente cuando hablaba de cine era mezclar las pistas de todo. O sea, mezclar, y era una manera de poner en evidencia los rituales de la crítica. Y esto se ve mucho en la película que vimos el otro día. Decir, bueno, déjense de joder repitiendo lo mismo una y otra vez y qué sé yo. Entonces, dice, por ejemplo, dice, habla de los 10 mandamientos, que es la película de Deming, que es una de sus películas favoritas. Y dice, acá, es sencillamente una línea recta y ninguna dialéctica. Ramsés representa a Mao Zedong y Moisés es el propio Deming. O sea, esta frase la podría haber dicho Fareta, por ejemplo, en alguna de sus interpretaciones. Y, por ejemplo, Straub, ¿saben quién es Straub? Jean-Marie Straub, ¿me suena? Bueno, Straub de Bouillet, uno de los mayores cineastas entendidos como del alto cine, digamos, ¿no? Dice que Moulet está a la altura de Mizoguchi, Ford, Renoir, Lang, Godard, y después viene Moulet. O sea que ese es el gran panteón de la historia del cine, ¿no? O sea, y sobre todo habla de esta película de Los contrabandieros, que, bueno, yo no recuerdo haber visto, no sé. Me acuerdo de una vez cuando les conté que le había hecho una entrevista en la FUCA a Moulet y estuve viendo también desesperadamente buscando películas, y me acuerdo de haber visto la del otro día de Alcázar y algunas otras películas, pero Los contrabandieros
tal vez la haya visto, pero me olvidé. Y dice, y había algo en esta idea de Moulet sobre el cine que tenía que ver con la economía, ¿no? Con la idea de hacer películas que costaran baratos, ¿no? Y esto, y Rosenbaum se posesiona un poco es muy raro este artículo sobre Moulet porque es como si él fuera Moulet. Habla desde un lugar que no es el de su enunciación habitual, que es más bien cuidadosa y retórica. Y acá es como es una invocación se llama esto justamente. Queridos lectores, ayúdennos a liberarnos de nuestra servidumbre a los valores de producción, nuestro ridículo apego a la superficialidad elegante que hace de la afición al cine, en la mayor parte de los sectores, una adhesión exclusiva a los pasatiempos y las filosofías pueriles de millonarios estúpidos y vulgares. Ayúdenos a salvarnos de la enfermedad de los malgastados e inútiles montones de dineros destinados a proyectos que nunca llegan a tener un guión, o tienen un guión pero nunca un reparto, o tienen un reparto pero nunca se ponen en marcha, o se ponen en marcha pero nunca se terminan, o se terminan pero nunca se exhiben, o se exhiben pero nunca se ven, o se ven pero sin ninguna finalidad, placer, moraleja o provecho concebibles para nadie. Es una descripción del funcionamiento del cine americano perfecta. O sea, la mayor parte del dinero en el cine americano se invierte y del tiempo se invierte en proyectos que nunca se terminan y la mayoría de cuando se terminan tampoco sirven para nada. O sea, estos son de eso vive el mundo de Hollywood, de películas que no se hacen, ¿no? De proyectos, hacen el pitch, dicen bueno, hágalo, en algunos casos, hacen el guión, lo reescriben, la película nunca se filma, nunca consiguen las estrellas, nunca consiguen el dinero, y al final, después de todo eso, 5 años después, la película se hace y muchas veces no termina en nada porque finalmente se hace lo que se parece a las películas que se hicieron antes. Digamos, esta idea sobre el Lusen, dice, ayúdenos a librarnos de los millones gastados en películas horribles destinadas a evitar que veamos otras mejores, como Le Contrabandier, cuya realización no costó casi nada. O sea que hay una teoría conspirativa en estas ideas sobre la cinefilia, que es que finalmente el cine es una conspiración contra las películas. Eso es una conspiración para que las películas buenas no se vean, o para las películas que importan no se vean, y para que aquello que está oscuro nunca sigue estando en la oscuridad. Esta para mí es muy poderosa la idea, es muy precisa la descripción esa. Y esto es algo que nosotros todo el tiempo, porque finalmente ¿qué terminamos viendo? Terminamos viendo las películas que se estrenan, o las películas que se dan en los festivales, o las películas que ya tienen como un prestigio que permite que formen parte de lo que ya se sabe antes de ver, de alguna manera, o algo así. Y hay algo que acá dice, ¿no? que por eso me parece que, sin que esto él lo diga, obviamente, dice Moulet, para mí no hay inteligencia y estupidez, sino inteligencia-estupidez. Inteligencia-estupidez. Mis películas se orientan en gran medida alrededor del problema de la inteligencia-estupidez. Así, a partir del momento en que uno se presume inteligente, la búsqueda de la estupidez es un esfuerzo de la inteligencia. Mientras que si se conforma con mantenerse dentro de la propia inteligencia, hay un regreso a la estupidez debido a una ausencia de progresión. O sea que el cine, que hace, el que piensa, está orientado hacia la estupidez, hacia utilizar toda la inteligencia para hablar de la estupidez con cierto afecto, digamos, en el fondo. Digamos, esto es lo que uno tiene. Y acá hay una frase, ustedes que están viendo a Berman, dice, Rosenbaum cita a un crítico que se llama Jean-Pierre Houdard sobre esta película Le Contrabandier. Dice, la película de Moulet no nos habla del mundo, es el mundo el que habla en ella y el mecanismo de subversión a la que ésta se somete funciona sin un autor. Y hay una película que hizo
Moulet, que la hizo con una exnovia o expareja, que se llama Anatomía de una relación. Entonces hablaron de su vida como pareja. Y entonces dice, esta película yo la llamaría, dice este crítico, o lo dice Rosenbaum creo, dice, yo la llamaría sus escenas de la vida conyugal, es decir, pero al estilo de Moulet, es decir, una obra práctica y modesta, no una declaración ostentosa de angustia prepotente. Es a mí, yo que no quiero nada a Bergman, me parece una perfecta definición de su cine, ¿no? Dice Antonetta Pizzorno, que era la novia, y Luc Moulet se limitaron a hacer una película aparentemente sincera sobre su relación. Aparentemente, acá es el famoso error de traducción de las falsas amigas, ¿no? Porque aparente en inglés quiere decir evidentemente, o sea, el famoso problema de los falsos amigos en las traducciones. En la película, la palabra que quiere decir otra cosa, digamos, ¿no? Hacer una película aparentemente sincera sobre su relación, sin el glamour del sufrimiento de Bergman ni del suyo propio. Apenas las penas prosaicas y las torpes vergüenzas de los problemas sexuales tal como se los vive, se los representa y se lucha contra ellos. Y describe una escena, dice, me siento, dice, aparentemente antes de una escena de amor, Moulet, que hace de Moulet y la mujer está interpretada por una actriz, dice, me siento como si fuera a dar un examen, dice, antes de tener una relación sexual. Y la mujer le contesta, te voy a soplar las respuestas. O sea, extraordinaria escena, que acá está mal traducida también, porque dice, si fuera a dar un examen y la respuesta es, te susurraré las respuestas, y evidentemente te soplaré la respuesta. Así que bueno, esto es un poco lo que no vimos y probablemente nunca veamos de un cineasta del que conocemos una película que no está nada mal y que habla de la cinefilia. Y bueno, creo que por hoy yo he terminado.